¿Sí? Un aplauso a Dios por estos muchachos, darle gracias a Dios y por la vida de cada uno de ustedes. Es un gozo y un gusto que nos esté usted acompañando aquí. Cada domingo que venimos alguno de los del equipo pastoral a compartir la palabra, la intención es que cuando usted salga de este lugar, no salga como llegó. Porque si usted sale como llegó, nos debemos de preocupar. Pero usted se debe de preocupar más. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer algo bueno para el día de hoy para usted. Porque Dios es un Dios bueno y maravilloso. ¿Sí? Dicen, una vez había una iglesia muy tradicional donde los pastores iban a compartir de traje y corbata, se subían al púlpito. Y muchos años a Ricardo y a mí nos tocó hacerlo, ¿verdad, Ricardo? ¿Sí? Teníamos que venir cuando compartíamos con traje y corbata. Y dicen que en ese grupo de personas, en esa congregación, había una persona, no le voy a poner nombre, pero que era muy dada a hablar y a criticar. Y un día subió el pastor a compartir y aquella persona se sentó al frente. Y cuando terminó de compartir, el pastor que baja se acerca a ella y le dice: pastor, le voy a decir una cosa. Y él le dijo: sí, adelante, dígame. Mire, no me acuerdo ni de lo que predicó. Lo único que me acuerdo y lo tengo bien presente es que su corbata está muy larga. Dice que el pastor: mi corbata está muy larga. Sí, muy larga. Le dice: bueno, lo vamos a arreglar, vamos a mi oficina. Y llegan a la oficina del pastor y el pastor saca unas tijeras y le dice: corte usted la corbata donde usted crea que es lo correcto. Y le corta la corbata a la altura del cinturón y le regresa las tijeras al pastor. Y el pastor le dice: bueno, está bien, ahora usted saque la lengua porque se la voy a cortar hasta donde yo creo que debe de ser. Al final, si usted tiene algún comentario, puede pasar a la oficina del pastor y con todo gusto lo arreglamos. ¿Amén o no amén? Bueno, gracias por ese amén. Ok, les tengo que confesar algo y decir algo. A mí me gusta mucho el cine. Es uno de mis pasatiempos favoritos, el ir al cine. Y hace tiempo vi una película de la cual voy a hablar un poquito el día de hoy. ¿Sí? Y esa película está basada en hechos reales. Esa película se llama La tormenta perfecta. Y se trata, esa película, de un barco y sus tripulantes. Ese barco se llamaba el Andrea Gail. El Andrea Gail era un barco de aproximadamente 20 metros y en el cual había 6 tripulantes, incluyendo a su capitán. El capitán tenía por nombre William Tyne. Ese barco se dedicaba principalmente a la pesca del pez vela. Y ellos vivían en el norte de Estados Unidos y habían ido a pescar a una isla, cerca de una isla que se llama la Isla Sable. La Isla Sable está entre la frontera de Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Entonces, ellos fueron a pescar y ya tenía mucho tiempo que no tenían tan buena pesca. Y llegaron a pescar cerca de 20 toneladas de pez vela. El pez vela es un pez sumamente caro. Entonces empezó a haber algo de tormenta y ellos van a la isla, pero querían llegar de nuevo cuenta a la costa, al continente, para entregar y poder cobrar la mercancía que llevaban. Pero cuando ellos zarpan, se empezó a formar
una tormenta, que fue la peor tormenta del siglo XX. Se le llamó la tormenta del Halloween, ¿sí? Esta tormenta fue el 28 de octubre de 1991, ¿sí? Entonces se empezó a formar. ¿Cómo se forman este tipo de tormentas? Esta tormenta se formó con una corriente de aire frío que viene de la parte continental, ¿sí? Está del lado del Atlántico, y por otro lado se forma de una corriente de aire caliente, de una tormenta caliente que venía del lado de la isla Sable. Entonces, al juntarse, se hizo una tormenta espectacular. Pero lo curioso de este tipo de tormentas, que se dan muy pocas veces en la historia, es que nadie las puede predecir. Son tormentas que llegan en cuestión de minutos. No hay pronóstico que pueda decir, ¿sabes qué? Se va a formar una tormenta de estas magnitudes. Fue un hecho real. Se hizo un libro, el cual fue un bestseller, que se llamó La Tormenta Perfecta, y posteriormente, en base a este libro, se hizo una película con dicho nombre, La Tormenta Perfecta, en el cual el actor principal es George Clooney. Si usted puede, la puede ver, buena película. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué pasa en nuestras vidas? Lo último que dijo el capitán William Tyne fue: ella va a venir y nos golpeará muy fuerte. Fue lo último que dijo. Ella va a venir y nos va a golpear sumamente fuerte. Aquí en este lugar podemos estar en tres situaciones: entrando a una tormenta, saliendo de una tormenta o viviendo una tormenta. Y alguien me pudiera decir: oye, ¿y no tenemos la cuarta de que no hay tormentas? En la vida siempre hay tormentas. Siempre vamos a tener tormentas. La única persona que no tiene tormentas es el que está en el cementerio. Porque nosotros, los humanos, siempre estamos en un constante luchar por la vida. Siempre. Y si alguien un día te invitó a aceptar a Jesús y a decirte que todos tus problemas se iban a acabar, me temo decirte que te dijo una mentira. ¿Por qué? Porque los problemas siguen. Con Dios y sin Dios, los problemas van a estar ahí. Solamente, y lo dice en la palabra de Dios, dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Cuando hablas de aflicción, se habla de pruebas, se habla de tristezas, de momentos difíciles. Es lo que se habla cuando dice aflicción. Pero hay una promesa que dice la palabra: pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dice la palabra. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces debemos de estar conscientes de que vamos a tener tormentas en nuestra vida. Y también en las palabras viene que hay dos tipos de hombres: los hombres que son insensatos y los hombres que son aquellos conscientes y sensatos. ¿Cuáles son los sensatos? Dice, son aquellos que han fundado sobre la roca su casa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a construir una casa, debemos de buscar el cimiento fuerte, el cimiento profundo, donde esté la roca, y ahí empezar a construir nuestra casa. Ese es el hombre sensato. Y dice la palabra que el hombre insensato es aquel que edifica sobre la arena. Pero sobre los dos van a venir tormentas. Sobre los dos, sobre el insensato y sobre el necio. ¿Y quién es el hombre sensato?
El hombre sensato es aquel que ama a su esposa, es aquel que ama a su familia, es aquel que obedece la palabra de Dios, es aquel que diezma, que ofrenda, que va a la iglesia, que le va al Santos, que le gustan las gorditas y que come lonches laguneros. Ese es el hombre sensato. Ese es el hombre sensato. Pero para los dos van a venir tormentas. Para los dos, Jorge. No quiere decir que cuando uno hace todas las cosas de acuerdo a como lo dice la palabra de Dios, no van a venir tormentas. Claro que van a venir tormentas a tu vida. Van a venir. Y para ello hay una porción en la palabra de Dios que viene en Marcos 4 del 35 al 40. Si gustan ponerlo en la pantalla, por favor. Y se las voy a leer porque dice así. ¿Lo podemos poner en las pantallas, por favor, si son tan amables? Marcos 4 del 35 al 40 dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, está hablando Jesús, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantando, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos cómo el Señor Jesús, un día después de una larga jornada, les dice a sus discípulos: ¿saben qué? Vamos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Y se suben a una barca y empiezan a navegar en ese lago. Es un lago grande, ¿sí? Y en el cual tardan tiempo de ir una orilla a otra. Y entonces dicen que en la noche, cuando van en medio del lago, empieza a hacerse una gran tempestad y grandes olas. Y aquellos hombres empiezan a tener miedo. Empiezan a ver cómo se movía el barco y cómo empezaba a hacer agua, cómo se les empezaba a llenar de agua aquella barca. Los barcos en ese entonces, o las balsas que se usaban en esos lagos, medían aproximadamente 8 metros de largo por 3,5 de ancho. Eran barcos no muy grandes, eran balsas más bien, ¿sí? Con un mástil en el centro donde tenían una pequeña vela, y cuando no había viento remaban. Entonces empieza a hacer aquella barca de un lado a otro, y estos hombres empiezan a correr, empiezan a temer, empiezan a gritar entre ellos mismos. Y uno de ellos va y le habla al maestro y le dice: maestro, que perecemos. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús? Dice que estaba dormido. Estaba dormido, tranquilo. Y me imagino que cuando lo despertaron ha de haber dicho: no molesten al pasaje, dejen dormir. Pero se despertó el Señor y les dijo: ¿qué tienen? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen temor? Y yo me digo: ¿sabía el Señor que les iba a tocar una tormenta? Alguien puede decir: en ese entonces no estaba Water Channel, ni estaba CNN, pero el Señor todo lo sabe. Y sabía que iba a haber una tormenta. Y él sabía que iba a llevar a sus discípulos no para que se ahogaran, sino para enseñarles una lección de vida, una lección que nunca iban a poder olvidar. Y el Señor lo permitió. Y dice que el Señor estaba ahí dormido, se levanta y los reprende y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo? Les dice: ¿por qué tienen miedo ustedes? Y ellos: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros, que vamos a perecer? Y el Señor les dice:
hombres de poca fe. Días antes o semanas antes, muchos de ellos habían visto milagros del Señor. Había sanado leprosos, había sanado paralíticos, había hecho señales, maravillas, prodigios, milagros, y con todo y eso ellos dudaban y creían que iban a morir en medio de una tormenta. Pero el Señor les dijo: ¿sabes qué? Se para y le dice al viento: viento, detente. Y se detuvo el viento. Y los discípulos, para terminarla de fregar, tuvieron miedo. Dijeron: ¿quién es este que aún los vientos le hacen caso? ¿Quién es este? Cuando habían convivido con él y sabían lo que podía hacer Jesús. Y en las tormentas de la vida muchas veces somos así nosotros. En la tormenta de la vida, cuando vienen y nos golpean, porque los golpes de las tormentas son tremendos y muchas veces sentimos que no vamos a poder salir adelante de esa tormenta. Sentimos que la tormenta se está haciendo tan difícil, tan complicada, que el Señor no está con nosotros, que el Señor no nos escucha. Cuando el Señor, en medio de tu tormenta, Él ahí está a un lado. Ella está a un lado de ti en medio de la tormenta que tú estés pasando. ¿Cuál es? No lo sé. Pero en las tormentas pasan por algo. Y es para enseñarnos. Es para que tú y yo aprendamos. ¿Quién no ha vivido una tormenta en su vida? ¿Tan poquitos? Perdón la pregunta, gracias por. ¿Quién ha vivido una tormenta en su vida? ¿Y quién está viviendo una tormenta en su vida en este momento? Pues ¿sabes qué? El Señor es el Señor de las tormentas. El Señor es el Señor de las tormentas y Él está ahí en medio y te quiere enseñar algo, porque en toda tormenta hay un propósito o varios propósitos que Dios nos quiere mostrar. Y quisiera que me acompañen por favor a Josué 1:9. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué 1:9, aquí le está hablando el Señor a Josué después de que murió Moisés y que Josué tome el mando de las tropas israelitas y que tiene que ir a conquistar la tierra prometida. Le dice el Señor a Josué, imagínense cómo estaba Josué. Tenía que de repente mover a 2 millones de personas, más todo su ganado, más tenían que entrar a la tierra prometida. Aquella tierra que no estaba vacía, El Señor les prometió la tierra, pero no les dijo: la tierra va a estar vacía y vas a llegar y te vas a instalar como un Airbnb, vas a llegar y te vas a sentar y todo va a estar bien padre. No, había que conquistar aquella tierra. Y el Señor le dice a Josué en Josué 1:9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que que te esfuerces y seas valiente. Uno de los propósitos de las tormentas es que aprendamos obediencia. Obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios. Dios le dice a Josué: mira que te mando. Le dice a Josué: ve y hazlo. Y el Señor lo mismo nos dice ahora a nosotros: enfrenta la tormenta. Estás en medio de la tormenta, enfréntala. Obedéceme a mí. Obedece lo que dice la palabra de Dios. Sé un hombre prudente, porque muchas veces las tormentas las ocasionamos nosotros mismos cuando somos desobedientes, cuando no obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Y viene la tormenta, o antes de que llegue la tormenta, se me hace fácil: ay, pues al cabo
el fisco ni se va a dar cuenta. Y no declaro los impuestos. Ay, al cabo mi esposa ni cuenta se va a dar. Al cabo mis papás ni van a saber. Somos desobedientes. Y por medio de las tormentas debemos de aprender. Y Dios quiere que aprendamos obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Él. Obediencia a nuestras autoridades. Obediencia a nuestras autoridades. Aunque alguien me haga, ¿cómo? Sí. Debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Hay un límite de velocidad. Respete el límite de velocidad. Dice no estacionarte, no te estaciones. Dice a 20 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. Dice que cada tanto tiempo tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos. La tenemos que hacer, aunque nos duela. Aunque digamos, hijos, es que nuestros impuestos no sé a dónde vayan a parar. Eso ya no es problema tuyo, es problema de la autoridad. Pero a nosotros nos toca obedecer. Y hay ocasiones en que como humanos nos cuesta obedecer. ¿O soy el único? Nos cuesta obedecer, nos cuesta sujetarnos, ¿sí? Pero lo tenemos que hacer. Y en medio de la tormenta aprendemos nosotros la obediencia. Dice también que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente, le dice el Señor a Josué. Esfuérzate, esfuérzate. Vivimos en una sociedad, desgraciadamente, del menor esfuerzo. El que no tranza, no avanza. No queremos esforzarnos por lo que tenemos o por lo que queremos tener. Nos esforzamos, y no me vaya a contestar usted, nos esforzamos en complacer a nuestra esposa. Nos esforzamos por esposas, complacer a tu esposo, hacerle el domingo unos chilaquilitos así ricos y demás. Y nos esforzamos. Nos esforzamos, varones, por decirle a nuestra esposa todos los días: qué bonita te ves, aunque tenga cara de chimoltrufia cuando se levanta. Nos esforzamos en decirle: hola mi bella durmiente, aunque parezca Fiona. Pero nos esforzamos en hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sé valiente en lo que haces. Ay, no puedo pedir ese préstamo en el banco, me da miedo. El no ya lo tienes. Sé valiente. No, es que no puedo pedir un aumento de sueldo. Sé valiente. Si te has esforzado, lo más probable es que te digan que sí. Que te digan que sí cuando tú te has esforzado. Por eso, si tú te esfuerzas, puedes ser valiente. Porque si tú te esfuerzas, puedes ir con tu esposa después de que le has dicho: mira mi reina, qué bonita, y le llevas al cine, le llevas a cenar. Al día siguiente le puedes decir: hazme unos chilaquiles, y ella te los va a hacer con todo gusto. De veras, pruébalo. Pruébalo. Con tus hijos. ¿Cuántas veces nos esforzamos con nuestros hijos? Muchas veces nos falta el esfuerzo con los hijos. Nos falta esforzarnos más con ellos, dedicarles tiempo, andar con ellos, saber lo que necesitan y que lo requieren. Hijos, ¿cuántas veces le han dedicado tiempo a sus padres? ¿Cuántas veces los han obedecido? Esfuérzate y sé valiente. El tercero dice: ser constante y ser permanente. Constante y permanente. Dice el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como la ola del mar. Empiezo un negocio, no lo termino.
Empiezo una relación, la dejo a medias. Empiezo un proyecto, no lo acabo. Me pongo a dieta, a las 2 horas la aborto. Empiezo a hacer cosas y no soy constante. No soy constante. Dice que una gota constante y permanente puede partir una roca. Una gota constante y permanente puede partir una roca. Y en las pruebas hay ocasiones que uno quisiera ser constante y permanente, porque no ve uno resultados inmediatos. Y dice uno, ¿para qué oro? ¿Para qué estoy yendo a la vid? ¿Para qué estoy haciendo esto si no estoy viendo ningún resultado? Ser constante y ser permanente. Por eso el Señor le dijo a Josué, constante y permanente. Ser constante y permanente. Y la cuarta, y que es más importante de todas, es: Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera. Si te vas a ir a dormir, ahí va a estar el Señor. Si vas a tu trabajo, ahí va a estar el Señor. Si vas al súper, ahí va a estar el Señor. Si estás con tu esposa, ahí va a estar el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos lo promete. En medio de la tormenta va a estar el Señor. Claro que va a estar el Señor en medio de la tormenta. Claro que sí. Él está a un lado tuyo. Pero muchas veces no lo creemos o pensamos que el Señor no nos esté escuchando. Creemos que la situación está tan difícil, que siento que Dios no me oye. ¿Ha dicho usted alguna vez eso? Lo ha dicho. La verdad, lo ha dicho. Yo creo que sí, ¿verdad? Siento que Dios no me escucha. En el Salmo 23:4, me encanta este salmo. Fue posiblemente el primer salmo que me aprendí de memoria. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Es un salmo que escribió David en los momentos más difíciles de su vida. Y dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En presencia, no dice en ausencia. En las situaciones difíciles, ahí está Dios. En las situaciones que tú crees que estás solo, ahí está Dios. En las situaciones en las cuales crees que tu barco se va a hundir, ahí está Dios. Porque Dios es Dios de las tormentas también. Y Él está en medio de ti. Y Él está contigo. Dice que Dios no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Dios conoce nuestro punto de quiebra. ¿Cuál es el punto de quiebra? Dentro de la ingeniería hay una materia que se llama resistencia de materiales, en las cuales todos los materiales tienen determinada resistencia. Y cuando se les aplica fuerza, llega un momento en que esos materiales pueden dar de sí y se revientan, se quiebran o se despedazan. Y Dios sabe de qué estás hecho y hasta dónde es tu punto de quiebra. Y nunca te va a probar más allá de ese punto de quiebra. Nunca lo va a hacer. Y hay una palabra que la verdad he estado meditando 15 días en ella, que viene en Marcos 9. Marcos 9, 24, que dice así esta palabra:
Parafraseando un poco lo que dice, se trata de un joven que estaba poseído por un demonio. Y dice que este joven caía al suelo, empezaba a echar espumarajos por la boca. Y no solamente eso, sino que había ocasiones en que caía al fuego también, se aventaba al fuego. Y el papá siempre estuvo con él y lo sacaba. O se echaba al agua y quería morir ahogado este joven. Y el papá, ya desesperado, se lo lleva a los discípulos, y los discípulos no pueden echar fuera este demonio. Y puede llegar ante los pies de Jesús y le dice así el Señor, desde el versículo 22: ¿hace cuánto tiempo le pasa esto?, le pregunta Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó. La tormenta había durado muchos años. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes, le dice el Padre. Ayúdanos si puedes. Y Jesús, en esta versión, en la versión NTV, le dice: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo?, le dice el Señor. ¿Cómo que si puedo?, pregunta Jesús. Todo es posible si uno cree. Si tú crees, tú puedes salir en medio de la tormenta avante. Tú puedes salir victorioso en medio de esa circunstancia difícil que estás pasando. ¿Cuál es? No lo sé, pero el Señor lo conoce y lo sabe, y conoce tu corazón y sabe en qué momento tú tienes que levantar tus manos y decirle: Señor, por favor, ayúdame. Yo ya no puedo. Siento que me voy a ahogar. Siento que se está haciendo agua en medio de la balsa. Porque ¿saben qué? Un barco no lo hunde el mar ni el agua donde está. Lo hunde cuando entra el agua al barco. Entonces las circunstancias no te pueden hundir a ti si tú tienes puestos los ojos en el Señor. Si tú estás poniendo los ojos en el Señor te va a sacar adelante de esa circunstancia. ¿Están muy serios? ¿Qué tienen? Había un hombre de negocios, que un día decidió ir a una isla. Tenía que ir a hacer un contrato muy importante a aquella isla. Y lo único que consiguió para viajar a la isla esta era una avioneta de 2 plazas. El piloto adelante y él atrás. Y ese hombre era un hombre de negocios, pero era un hombre, decía que era un hombre de fe. Se sube a la avioneta y ahí van, y los empieza a agarrar una gran tormenta. Y la avioneta aquella se venía abajo y volvía a subir y volvía. Y este hombre empieza a temer y le dice al piloto: oye, es que nos vamos a estrellar. Y el piloto le dice: mire, vamos a hacer una cosa. Y le dijo: sí, te paso el paracaídas. No, espérate, no traemos paracaídas. Es una avioneta muy pequeña, no hay paracaídas aquí. Mira, tú dices que eres un hombre de fe, sí. ¿Ves esa aguja que está aquí adelante en el tablero? Ora para que no se mueva, porque si esa aguja se cae, nos vamos a estrellar. Y aquel hombre empieza: aguja, por favor, Señor, no permitas que la aguja se movía. Y él veía que se empezaba a mover la aguja y empezaba a orar: Señor, por favor, clamo, Señor, vuelve esa aguja a su lugar. Y está orando y clamando por la aguja. Y la aguja, y él la veía que se movía para un lado y para otro. Y llegan y aterrizan. Y se baja el piloto muy tranquilo y le dice: llegamos sanos y salvos. Estamos acostumbrados a las tormentas. Y este hombre le dice: ¿cuál acostumbrados? Es por mi oración, porque estuve orando por la aguja para que no se moviera. Y le dice: te digo algo, esa aguja nunca ha servido.
Tiene 5 años que no sirve la aguja. Lo hice para que tú te centraras en eso y no en la tormenta. El Señor te dice: céntrate en mí, no en la tormenta. Deja la tormenta. La tormenta va a seguir, la tormenta va a continuar, pero yo siempre estaré contigo. Estaré en medio de la tormenta. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Porque Él se lo merece. Y te voy a invitar a algo más. ¿Por qué no te pones de pie? Te voy a invitar a que te pongas de pie. Miren, nosotros servimos a un Dios grande y maravilloso, un Dios bueno, un Dios que quiere cosas buenas para sus hijos, que quiere cosas buenas para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes Dios quiere cosas buenas. Y yo te voy a invitar a que cierres tus ojos en este momento. Y si tú estás pasando por una tormenta, levanta tus manos. Y si está muy dura la tormenta, levanta las dos. Y si está muy dura, pues levanta un pie. Porque el Señor quiere tomar control de tu tormenta. El Señor quiere que eches sobre Él toda esa circunstancia. Señor Jesús, en este momento, Padre Dios Todopoderoso, te pedimos por todas aquellas personas que no te han aceptado como su Señor y Salvador. Te pido por todas estas personas, Señor, que abran su corazón, que abran su entendimiento, para que tú vengas a reinar en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y también te pido, Señor Dios, por todos aquellos que están pasando por una situación difícil, por una tormenta en su vida, la cual creen que es infranqueable, que para ti, Señor Dios, no hay nada imposible. Porque dice tu palabra que nada hay imposible para Dios, y para aquel que cree, todo le es posible. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Porque Él se lo merece. Dios me los bendiga a todos ustedes.